Igual piensas que las acciones son el mercado más grande del mundo o que lo son las criptomonedas, y eso no es así. El mercado más grande del mundo es el Forex, el de las divisas. El intercambio de divisas es el mayor mercado que hay en todo el mundo. Si quieres saber qué es el Forex, cómo funciona el Forex, si se puede ganar dinero con el Forex y qué riesgos tiene el mercado Forex, y además qué tipo de estafas hay en el mundo de las divisas y cómo evitar, cómo detectar una estafa para no caer en ella. Si te gustan este tipo de contenidos, dale además un me gusta, que me ayuda muchísimo para posicionarme en el ecosistema de YouTube, y a ti pues te lleva muy poco tiempo y esfuerzo. Y además aprovecha pues para suscribirte si no lo estás, porque estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores. Bienvenido a Código Trading, ¡empecemos! Vamos primero por lo más elemental, que es el Forex. El Forex son las siglas de Forex Exchange, son las primeras letras de estas dos palabras. En resumen, intercambio de divisas. Cada país o muchos países del mundo tienen divisas distintas, después hay otros países que comparten la misma divisa, pero ya hay un gran mercado de intercambio entre estas divisas. Eso lo notarás mucho al viajar. Entonces, este mercado es el más grande del mundo y mueve ni más ni menos que 6,6 billones al día. Muchísimo más que las famosas acciones, los índices, los futuros, todo el mundo que está tan de moda de las criptomonedas, pues está muy por encima de todos estos otros mercados. Además, es un mercado que funciona 24 horas al día, todos los días de la semana, excepto el fin de semana. Solamente cierra el fin de semana, a diferencia de las criptomonedas que son 24 horas al día y no cierran nunca. Pues aquí en el Forex vemos que sí, que en fin de semana está cerrado. Ahora ya pasamos a resolver la duda de cómo funciona el mercado Forex. Te voy a poner un ejemplo que es lo más simple. Tenemos el que es el mayor par de divisas. Un par de divisas pues es un cruce entre dos monedas de dos sitios distintos. En este caso vamos a poner el ejemplo de euro con dólar. ¿Qué sucede con el euro dólar? Pues que si tú tienes que viajar a Estados Unidos desde Europa, vas a necesitar intercambiar dichas divisas, y al revés, si alguien viene de Estados Unidos a Europa, tendrá también que hacer este intercambio. A nivel de empresa sucede lo mismo. Cuando hay empresas multinacionales que hacen compraventas pues a distintos países, compran material a un país, después lo ensamblan en otro, después lo venden en otro, ahí hay varios intercambios de divisas. Por lo tanto, el valor de este intercambio va fluctuando. ¿Y qué lo hace fluctuar? La demanda y la oferta, la famosa oferta y demanda. Si hay muchas personas que quieren un producto, este sube de precio, y si hay muy pocas existencias, pues también sube cuando hay mucha demanda. Pues aquí sucede lo mismo. O sea, no es un producto, es divisas, es un valor de una moneda, pero si muchas personas quieren comprar dólares, este se revaloriza. En cambio, si muchos quieren comprar euros, también se revaloriza el euro. Por ejemplo, al día de hoy que estoy grabando el vídeo, el precio del euro con el dólar, euro-dólar, es de 1,21. ¿Eso qué significa? Que ahora mismo necesito 1,21 dólares para tener un euro. O sea, la primera divisa, que es el euro-dólar, necesito para esta primera 1,21 de la segunda dentro de lo que es el par de divisas. Pero si nos vamos justo hace un año, en febrero del año pasado, 2021, el valor era 1,14. De tal manera que podemos llegar a la conclusión que para alguien de Europa que quiera ir a Estados Unidos, ahora le sale más caro que hace un año, porque necesitará más cantidad de euros para que le den dólares. En cambio, a alguien de Estados Unidos que quiere venir a Europa, es al revés, le sale más a cuenta ahora que hace un año el hecho de, pues, viajar a Europa. Lógicamente, este valor podría cambiar tanto que fuera al revés, que en lugar de necesitar 1,21 euros para tener un dólar,
el euro bajara mucho, el dólar se valorizara mucho y fuera contrario, necesitaras más de un euro para tener un dólar, pero por ahora, desde que existe el euro, esto no ha sido así. Aquí ya vamos a un ejemplo de cómo ganar dinero con el mercado de divisas. Si uno vende euro-dólar a 1,21 y lo compra ahora mismo a 1,14, ganará esa diferencia, o sea, 0,07, que son 7 céntimos. Pero lo ganará por cada dólar invertido. Por ejemplo, imaginemos que invirtió $100.000, entonces serían $7.000 la ganancia. El tema es que no es necesario tener $100.000 porque uno puede usar el apalancamiento. Este es un ejemplo a largo plazo, porque es todo un año, pero también se puede entrar en plazos de tiempo más cortos, y a eso se le llama day trading si es dentro del mismo día. Entonces, lo que puede parecer más atractivo, que es el apalancamiento, al mismo tiempo es lo más peligroso, al igual que lo de bajar a temporalidades muy bajas, porque para ir desde 1,14 a 1,21, pues el precio va fluctuando, y uno puede decir, voy ganando en cada fluctuación, y en lugar de un 7%, durante todo el año con muchas operaciones ganar mucho más. Pero justamente esto es lo que hace más delicado, más peligroso. Entonces, que entramos ya a ver qué riesgos entraña el Forex. El riesgo, pues principal, es que si uno no acierta, si uno cree que de 1,14 subirá a 1,20 y lo que sucede es lo contrario, que de 1,14 baja a 1,10, pues en lugar de ganar puede perder. Y si a esa pérdida le sumamos que utilizó apalancamiento, en lugar de esa pérdida, pues si ha utilizado 1% de apalancamiento es 100 veces esa pérdida. Y en intradiario, si uno a largo plazo, invirtiendo a largo plazo, pues asume el riesgo de una operación que dura mucho tiempo, pero en intradiario hace muchísimas operaciones, ahí también se multiplica el riesgo de perder muchísimo más y es más fácil acabar quebrando la cuenta. Entonces, lo principal para conocer bien los riesgos y aprender es saber una estrategia y cumplir una estrategia que realmente esté testeada en el pasado por miles de eventos y esté demostrado empíricamente, estadísticamente, científicamente de que es rentable. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues aprendiéndola. Entonces, habrá personas que sabrán más que tú, habrá mentores, habrá academias que conocen más que tú, que te pueden enseñar. Tú puedes elegir cualquiera de las personas, pero es importante fijarse bien que no sean engaños, que no sean estafas. Eso lo veremos en la parte final. Entonces, si tú quieres aprender de mi mano con la Academia de Código Trading, que es una opción, no te estoy diciendo que sea la mejor, tú tienes que ver todo el ecosistema que hay y decidirte si realmente te interesa este mundo por una academia. Si quieres formarte en la mía, te dejo en pantalla en la descripción el link donde verás todas las formaciones, empezando por una que es totalmente gratuita y pasando ya por formaciones más avanzadas con mentoría. Y lo prometido es deuda. Hemos dicho que también hablaríamos de por qué hay tantas estafas ligadas con el ecosistema del Forex. Quizá ahora se ligan mucho más con el mundo criptos, pero hasta hace unos años es como que en uno de los sitios donde más estafas se forman es en el Forex. Sigue habiendo muchas. Entonces, las principales, ¿cuáles son? Las principales son las siguientes. Academias que en lugar de enseñarte un modelo de negocio dentro del trading, una estrategia, una manera de trabajar en el trading, lo que te venden son estilos de vida. Solamente verás coches de lujo, solamente verás grandes mansiones y al final te venden un estilo de vida y cuando entras en ellas te das cuenta que es un esquema tipo piramidal porque al final solamente tienes que atraer más y más y más gente y el tema de ganar haciendo Forex queda como muy de lado. Entonces, no todas las academias que tienen un esquema multinivel son una estafa, ni todas las personas que te pueden enseñar un estilo de vida opulento son una estafa, pero mucho cuidado en esos casos. Otra de las estafas pues es el esquema piramidal en sí, pero esquemas no con formaciones sino de rendimiento, que te digan, mira, si tú inviertes $100 en Forex, cada mes te daré 200. Pues eso no es factible y es muy fácil desmontarlo. El mercado de valores, el Forex y los otros mercados son de renta variable, por lo tanto, si te aseguran un rendimiento muy alto y que además es fijo, que siempre te darán lo mismo, desconfía porque eso no es Forex. Eso lo que hay detrás normalmente es una pirámide
que te pagan de la gente que va entrando nueva y hay un momento que eso cae y todo el mundo pierde el dinero. Y si has hecho interés compuesto, pues lo pierdes todo. Dentro de todo el tema de las estafas están también lo que son los que te aseguran un rendimiento altísimo, ¿no? En plan, 99% de operaciones ganadas si compras estas señales. Todo el tema de las señales que la regulación europea no lo permite, que es pues que copies directamente todo lo que hace otro trader. Hay maneras de hacerlo legalmente, pero mayoritariamente lo que se ve por Instagram y así, pues son de poca confianza. Bien, si quieres profundizar en todo el tema estafas, te dejo un vídeo en pantalla que justamente es un curso, en realidad no es un solo vídeo, es una lista de reproducción donde hablo de todos los fraudes que se hacen en los mercados financieros, pues utilizándolos como gancho para cosas que son fraudulentas. Bien, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle un me gusta y también aprovecha para suscribirte y darle a la campanita si YouTube te avisa de todos los vídeos. Y visita la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.